San Juan 14, versículo 23, habla del Espíritu Santo y dice el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. 24, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que yo os he dicho. Amén. Tomen su lugar. He estado meditando acerca del Espíritu Santo y en gran parte porque como ya celebramos la resurrección, después de los 40 días de estar resucitado el Señor, Él le dijo a sus discípulos que no se fueran, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Y qué era aquello que el Padre había prometido, sino el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, hermanos, es tan importante en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Aleluya. Mire, en el Antiguo Testamento como que sobresale Jehová o Yahvé, el Padre. Luego viene Jesucristo aquí en la tierra y sobresale Él. Veas todo su ministerio descrito en los 4 evangelios. Y luego Él promete la venida del Espíritu Santo, el cual el Padre y el Hijo envían. Y ahora, hermanos, estamos en el tiempo de la iglesia y es el tiempo o la era del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se nombra de diferentes maneras en la palabra de Dios. Se le nombra, por ejemplo, el Espíritu de Dios, donde se nos habla acerca de su presencia personal y poderosa que trabaja dentro de nosotros, como también a través de nosotros para bendecir a otras personas. También al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Jesús, donde aquí el ayudador nos ayuda a nosotros a recordar lo que Cristo dijo aquí, las palabras de Cristo, que Él vendría a recordar las palabras que Cristo había hablado. El Espíritu de Jesús nos habla del Evangelio de Jesús y nos dirige para que obedezcamos las palabras de Jesucristo. Pero quizás más conocido es su nombre de Espíritu Santo. Es su título más conocido. Y el día de hoy quiero como empezar una serie de predicaciones acerca del Espíritu Santo. Entonces esto va a ser como un tipo de introducción. El Espíritu Santo primeramente es santo. En este tema quiero relacionar lo que es el Espíritu Santo con la santidad de Dios y con la santidad que Dios espera en nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa la palabra santo o la palabra santidad? Es una palabra que a veces la gente lo ocupa sin entender a fondo lo que significa. Todos estamos familiarizados, por ejemplo, con la Santa Biblia, porque es palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se le pedía al pueblo de Israel que honrara el sábado y que lo santificaran, que para ellos fuera un día santo. Hoy en el Nuevo Testamento pues nos reunimos en día domingo. La Biblia nos dice que también debemos de santificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Comúnmente a la cena del Señor, es decir, el pan y la copa, muchas veces lo llamamos la Santa Cena. Y si hacemos la oración que está en Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro, ahí una de las frases, una de las primeras dice, santificado sea tu nombre. Y es más común en la Biblia, en vez de usar para describirnos a nosotros la palabra cristianos,
es más común en las cartas paulinas que se usa la palabra santos. Y los santos no son las imágenes o los ídolos que algunos acostumbran tener, sino que son los cristianos, somos usted y yo que estamos aquí, hermanos, buscando de Dios. Son algunas de las maneras que se usa la palabra santo. Pero, ¿qué significa, hermanos, la palabra santo? Especialmente cuando hablamos acerca del Espíritu Santo. Porque hay diferentes espíritus de los cuales la Biblia nos habla. Cuando se habla del Espíritu Santo es de un espíritu, es el Espíritu de Dios, un espíritu muy en particular, a diferencia de tantos espíritus. Por ejemplo, hermanos, la Biblia nos habla de espíritus inmundos, nos habla de espíritus engañadores, de espíritus caídos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11, versículo 4, él advierte en contra de aquellos que predican otra doctrina y una enseñanza de otros espíritus. Entonces, no todo espíritu viene de Dios. En primera de Juan 4, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos que nosotros debemos de probar, ¿verdad? Los espíritus, como de juzgarlos, de diferenciar si están bien o mal. Debemos de juzgar los espíritus o probarlos, porque hay muchos falsos espíritus en el mundo. Entonces nosotros estamos hablando del Espíritu de Dios, es el Santo Espíritu. Y algo que lo diferencia a este Espíritu de Dios de los otros espíritus, que este Espíritu es santo. De esta manera es único. De esta manera está en una categoría apartado de cualquier otro espíritu. Además, la palabra santo significa apartado. Cuando algo en la Biblia está santificado, por ejemplo, cuando se habla, digamos, en el Antiguo Testamento, dentro del templo había un pan especial, se llama el pan de la proposición, y lo usaban dentro del culto. Entonces ese pan era santificado porque se usaba dentro del culto, no era algo que se vendía, que luego después se iba a vender por allá afuera o algo por el estilo, sino que era algo exclusivamente para la adoración o para el uso dentro del templo. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios apartado por el Padre para una tarea muy especial. Y como es santo, hermanos, hace cosas que son morales, hace cosas que son correctas y buenas y sanas, porque es parte de su naturaleza, es el Espíritu Santo. Ahora, los griegos en los tiempos del Nuevo Testamento, ellos también usaban la palabra santo y usaban esa palabra en sus reuniones o sus cultos paganos para, por ejemplo, si iban a usar un utensilio o algo dentro de sus templos pagados, lo llamaban santo, pero al decir santo, ellos no decían que eso era, o si decían que alguien era santo, no estaban diciendo que era una persona que se portaba bien o que fuera moral, nada más, para ellos era nada más pura religión, para ellos era como magia, como un rito, algo por el estilo, pero a la palabra santo para ellos no incluía nada de moralidad, nada de lo que es correcto y sano y agradable delante de Dios. Lo usaban de una manera muy ligera. Pero para nosotros los cristianos, cuando usamos la palabra santo, estamos hablando algo agradable y correcto delante de Dios. Es más, en el Levítico 11, versículo 14, Dios dice en su palabra: sed santos como yo soy santo. Y el apóstol Pedro repite, hermanos, aquella enseñanza otra vez. Es parte del ser de Dios. Ahora, en la Biblia, hermanos, la santidad sobresale. El Espíritu de Dios es la presencia del Dios viviente que vive en nosotros. Cuando usted recibió a Cristo, usted recibió al Espíritu Santo.
Romanos 8:9 dice que todo aquel, hermanos, que tiene a Cristo también pues tiene al Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo, dice, no es de Él. Entonces al recibir a Cristo, recibimos, ahora sí, todo el paquete, por así decirlo. Y lo que hace el Espíritu Santo, lo que obra en nosotros, es que nos ayuda a que nosotros nos santifiquemos, nos ayuda a que nosotros seamos más santos, que nosotros seamos en nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros pensamientos más agradables a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, santificado significa ser apartado. Aleluya. Cuando en el Antiguo Testamento estaba el templo y se consideraba santo porque no lo usaban, por ejemplo, para ninguna otra cosa, ni para andar no sé, para deportes o cualquier otra cosa, sino que era algo exclusivamente para la adoración de Él. Era algo santo. Y el Espíritu Santo, pues, pura santidad. Ahora, lo segundo que quiero mencionar es la importancia de la santidad para Dios. ¿Qué tan importante? ¿Será que es algo opcional? ¿Será que, ahí le hago un medio esfuerzo? Pues, que es una entre tantas opciones. Nada que ver. Para Dios es muy importante. Porque el resultado de que el Espíritu Santo obre en mi vida como en la suya, el resultado es que nuestras vidas van a tener más santidad. Es decir, una calidad de vida donde se refleja la presencia y la importancia de Dios. Mire qué tan importante es para Dios. Acompáñeme a Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Hebreos 12 y versículo 14. Aleluya. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire nada más. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para el Señor es indispensable. Hay que buscar la paz con las personas. De repente alguien te ofendió, usted ofendió a alguien, ¿verdad? Y a veces la vida es complicada pero hasta nosotros nosotros buscamos vivir en paz con las personas, debemos de procurar la paz. Y luego dice, y la santidad. Y para Dios es tan importante que si alguien no tiene santidad, se entiende, no verá al Señor. No es opcional. Hermano Pablo le escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4. Dice el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Verdad? Está el joven pensando, ¿con quién me voy a casar? ¿Verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Veamos. Y quizás siente que puede escoger. No sé, quizás ni lo tomen en cuenta, no lo sé, pero se imagina, ¿verdad? Entonces, pero lo más probable, Dios tiene a alguien para él. ¿Verdad? ¿Cuál será? La voluntad de Dios es tu santificación. Que te has apartado del pecado. ¿Verdad? Eso es la voluntad de Dios. Porque el ser salvo significa, claro, primeramente que Dios nos ha perdonado. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Hermanos, Dios nos ha justificado, es decir, Él ha declarado, hermanos, que somos libres de culpa. ¿Por qué? Porque hubo alguien, su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz pagando el precio de nuestra culpa. Bendito sea el nombre de Dios. Eso significa ser salvo, pero salvo también significa otra cosa. Significa que nosotros somos transformados. Nosotros ya no somos los mismos. Hemos cambiado, aleluya. Hemos sido trasladados de estar viviendo en el reino de las tinieblas y vivimos ahora en su luz admirable. ¿Y quién es el que hace la obra en nosotros? Es el Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios, gloria sea a Dios. Mire cómo dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Todo el capítulo 8 habla acerca de cómo vivir en el Espíritu de Dios. Y el versículo 5 hace una comparación entre lo que es vivir en la carne y lo que es, por contrario, vivir en el Espíritu. Porque los que son de la carne, es decir, del pecado, de la carnalidad, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte espiritual y sí, física también, pero más que nada espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O bien agradamos a Dios, o bien agradamos nuestra carne. Y si queremos tener un pie viviendo una vida en el mundo de la carne y otro pie viviendo en la vida del Espíritu de Dios, no se puede. Es una contradicción. Son enemigos el uno para con el otro. En una ocasión había un cristiano que tenía poco de convertido, que vivía en un lugar, él era un joven adulto y no había visto a su padre en algunos años y ya que se había convertido y su papá lo iba a venir a visitar, él quería ahora darle testimonio acerca de Cristo. Y se lo contó a un líder cristiano y el líder cristiano le dijo, no, pues le dio unos tips, algunos consejos y resulta que él dijo, voy a estar orando por ti, luego me dejas saber cómo te fue. Y entonces pues se vieron el hijo, el papá, pasaron un buen tiempo, el muchacho pues el joven pues le dio testimonio y resulta, hermanos, de que después cuando el joven cristiano hablaba con el líder, que le pregunta, mira, ¿y cómo te fue con tu papá? Estuvo orando por ti. Le digo, no, pues me fue bien y es cristiano. Bueno, él me contó a mí que cuando él fue un muchacho joven, fue a un culto de avivamiento, hicieron un llamado, predicaron de Cristo, que él pasó adelante, que hizo la oración, fue lo que me dijo mi papá. Y dice, bueno, y ahora es tu papá y tú creciste con él toda la vida y él te habló de Cristo, él vivió una vida cristiana. Y dice, no, jamás vi evidencia de nada. Entonces la gran pregunta es, si solo repitió una oración, pero realmente no hubo un cambio en su vida, si no habló acerca de Jesucristo, si no fue transformado, si no le habló a su hijo ni nada de nada, podríamos pensar que esa persona está convertida. El líder se lo hacía al cristiano nuevo y le dijo al cristiano nuevo, no, pues la verdad no, la verdad no nos engañemos. Es emocionante cuando cualquier persona profesa haberse convertido y dice, sí, repite la oración, pero hermanos, el fruto se va a ver, el cambio se tiene que dar, aunque sea poco a poco, hermanos, aunque sea, digamos, algún paso, hermanos, pero debe de haber un cambio. ¿Sabe cuál es la evidencia que una vida realmente es cristiana? No es porque hable mucho del Espíritu Santo, no es porque quizás hable en lenguas o sepa de la Biblia o algo por el estilo. La evidencia, si la persona es cristiana, es si está viviendo una vida apartada del pecado, una vida santificada, una vida santa. Dije santa, no dije perfecta. Porque si se tratara de perfección, hermanos, nadie, solo Jesucristo. Pero el cristiano, el que realmente ha nacido de nuevo, busca la santidad. Me encanta lo que dice Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3. Quiero que empecemos el 2 porque nos ayuda con el contexto. Dice así, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él venga, ¿verdad? Ahí es lo que dice. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal
como Él es. Cristo viene, Él es nuestra esperanza. No somos perfectos, pero Él nos va transformando poco a poco. Pero cuando Él venga, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, seremos transformados, dijo el apóstol Pablo en otro lugar. En ese momento, hermanos, seremos perfeccionados y seremos como Él. Bendito sea Dios. Pero todavía estamos en el tiempo de la espera. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿de qué esperanza habla? Del regreso de Cristo por la iglesia. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él, así como Jesucristo es puro. Como tenemos esa esperanza, sabemos que Cristo viene, nos estamos purificando. No voy a hacer esto. No voy a agarrar eso, eso no es mío. No voy a mirar esto, esto no agrada a Dios. No voy a decir una mentira porque me quiero purificar. Cristo viene por nosotros, aleluya. Entonces, ¿qué tanto estamos poniendo cada uno de nosotros de nuestra parte? Porque, hermanos, es decir, si estamos, pues Cristo viene un montón, ¿sabes qué? Entonces pues a mí no, digamos, pues aunque viene, lo que viene va a demorar. Hay una parábola que habla acerca de esto. Y uno quiere vivir conforme a la carne. Está uno mostrando, hermanos, que, o una de dos. Es cristiano, pero está muy apartado de Dios, está caído, o nunca realmente se ha convertido, una de las dos. Y yo sé que es fácil enredarse en el pecado, pero hermanos, tenemos nosotros que darle lugar a Dios. Mire, el asunto no es la fecha en cual repetiste la oración para recibir a Cristo. Lo importante aquí no es que si pasaste adelante, o si fuiste bautizado, o si vas a la iglesia, o si toda la vida has sido, o lo que te enseñaron tus padres. Hermanos, todo eso es importante y tiene su lugar en la vida del cristiano. La gran pregunta es que si realmente hemos nacido de nuevo, y como consecuencia de lo mismo estamos procurando la santidad, buscando de Dios, pidiéndole al Señor que nos transforme, aleluya. Porque Dios está obrando en tu vida como también en la mía, ¿sí o no? Así es. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios 6, y versículo 9 en adelante. Aleluya. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí dice muy claramente, hermanos, que no podemos practicar todo esto y pensar que vamos a heredar el reino de Dios, porque ni el fornicario está ahí y cree que está teniendo una vida sexual con una mujer que no es su esposa o un hombre que no es su marido, es fornicación. Los que andan idolatrando, haciéndole oraciones o rezos, no sé, algún dibujo, alguna pintura, ni los adúlteros, los que se meten con alguna mujer o con un hombre que está casado, los afeminados, los que se echan con varones, el que practica la vida homosexual. Y no solo dice el afeminado, el que anda vistiéndose hombre, vistiéndose como mujer, o anda todo amanerado y cosas por el estilo. Dice aquí la palabra de Dios que ellos tampoco van a heredar el reino de Dios, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos. No, pues nada más es que ya viene el calor, ya quiero echarme una cervecita. Dios reprenda al diablo, reprenda al diablo, para nada. Tenemos el Espíritu de Dios. Los estafadores no anden vendiendo cosas que usted sabe que no están tan bien, y no, está bueno, no, mira que no sé qué tanto. No estafe. La Biblia dice, no entrarán en el reino de Dios.
Y luego dice el versículo 11, y esto erais, diga erais. Es decir, antes éramos, antes lo hacíamos. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, lavados con la sangre de Cristo. Mas ya habéis sido santificados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así es. Ahora hay siempre gente que tiene sus pretextos, que busca la manera de justificarse. Entonces, allá en Grecia, ellos tenían sus dichos, como nosotros en nuestros países también tenemos nuestros dichos. Luego decimos, como decía mi abuelita, ¿verdad? Bueno, entonces ellos tenían un dicho y Pablo se lo repite en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Ese era un dicho de los griegos. Entonces ellos si les decía que no pecaran o que no se emborracharan, que no fornicaran, sacaban su dicho. No, pues todas las cosas me son lícitas. Como decían, nada es malo, digamos, no hay que irnos a un extremo. Entonces Pablo como que se adelanta sabiendo que ellos van a decir eso y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y lo vuelve a repetir, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que nada te domine. No, pero no tiene nada de malo. Pueda que sí, pueda que no. A veces la cosa, aquello que alguien quiere practicar es malo. A veces póngale que no está tan mal, pero digamos, la gente queda adicta, hermanos, a ver, dominada por algo que, hermanos, llega a controlar su vida. Hey, tienes que pensar en que no todo te conviene y que no te dejes dominar por cosas que no agradan a Dios especialmente. Luego dice más adelante en el versículo 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cuántos lo creen? Él nos va a levantar. 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ahora mire lo que agrega. Quitaré pues los miembros de Cristo. Nuestro cuerpo es miembro de Cristo, su cuerpo es miembro de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Mire, le está diciendo a los cristianos, el Espíritu Santo vive en ti. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Mi hermano Jesús Salvador es templo del Espíritu Santo. Cada uno que es cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Gloria sea a Dios. Y para Dios eso es algo, hermano, que está cargado con bastante seriedad. El templo en el Antiguo Testamento, hermanos, era único. Un templo había para todo Israel. Y cuando hubo una división en la nación de Israel, el templo pues quedó en el sur, en un lugar llamado Judá, en la ciudad de Jerusalén. Eso era un problema para el rey del norte, porque cuando venían las fiestas religiosas, donde eran convocados todos los varones por lo menos 3 veces al año a llegar al templo, no le gustaba que los varones dejaran el norte y se fueran al sur. Gracias. Porque su temor era que cuando fueran al sur para ir al templo, ya no se sintieran parte del norte y ahora, y ahora se iban a ser del sur, que se llamaba Judá. Entonces el rey se inventó y él dijo, ya sé lo que voy a hacer, para que no se me vaya la gente, para que no se hagan de aliados con los del sur, voy a hacer mi propio templo. Puso su propio templo, puso sus propios sacerdotes, y Dios por medio de los profetas lo exhortó. Dijo, ¿y quién te mandó a poner ese templo falso? ¿Quién te mandó a poner esos sacerdotes falsos que yo no los mandé a poner? Porque templo nada más había un lugar, y dentro del templo un lugar
que el cual era santo. Había un lugar santísimo, hermanos, donde había una caja que la Biblia lo llama el propiciatorio. Era hecho de madera, cubierto de oro, con dos figuras de querubines mirando hacia la tapa, y sobre la tapa, hermanos, estaba la presencia de Dios. Y para entrar a ese templo santo y ir a donde estaba el propiciatorio, el sumo sacerdote tenía permiso de entrar una vez por año con gran seriedad, habiéndose santificado, digamos, de cualquier pecado. Hermanos, era algo demasiado valioso. A veces, y entraban, dicen, entraban, digamos, con el pie amarrado así alrededor del tobillo, por si caía al ver la santidad de Dios, por haber algún pecado en su vida, nadie se iba a atrever a meterse, porque no, hombre, digamos, si se oye el porrazo, aquí lo sacamos con la soga, mejor, vea. Hermanos, eso es lo que es el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo hago con mi cuerpo, a Dios le importa muchísimo. Y tengo que pensar realmente lo que hago con mi cuerpo. Alguien dirá, y pastor, ¿se puede fumar? ¿Cómo vas a andar fumando dentro del templo? Bueno, aquí hay leyes que aunque digamos que ni en restaurante, en ningún lugar se puede fumar dentro de Estados Unidos por las leyes de los bomberos. Qué bueno, gloria a Dios. Me acuerdo los días que uno entraba a algún restaurante y de repente pudo tanto olor a cigarro, digamos, que hasta le quitaba a uno las ganas de comer bien, ¿verdad? Pero qué bueno que ya pasaron esas leyes, hermanos. Pero hermanos, pero aún así, hermanos, nunca yo he ido a una iglesia donde adentro yo he visto que la gente esté fumando. ¿He visto algún inconverso que llegue y ya saliendo se va echando su puro, ¿verdad? O luego va a su casa, digamos, a querer estarse borrachando, cosas por el estilo, ¿verdad? O apenas se ha convertido y está batallando, ¿verdad? Pero Dios lo va sacando, gloria sea a Dios. Pero el respeto que merece el templo de Dios, dice aquí Dios en su palabra, dice versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú no te perteneces. No, pues es mi cuerpo, yo hago lo que me da la gana, de ninguna manera. Si tú eres cristiano, perteneces a Dios y tienes que hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Así es, ¿verdad? El que dice que hace lo que le da su gana es porque no está convertido. Algunas mujeres dicen que están embarazadas, es mi cuerpo, hago lo que quiero, si quiero lo aborto, si quiero no lo aborto. Inconversa, ¿verdad? Y homicida, hermanos, todavía, hermanos. Si mata al bebé que está creciendo en ella, quiere hacer con su cuerpo lo que quiere, hermanos, pero y el cuerpo que está creciendo en ella no es dueña ni de su cuerpo ni del cuerpo que en ella está creciendo, ¿verdad? Y total que hermanos, dice el apóstol Pablo, entonces, si nosotros somos templo del Espíritu de Dios, nuestro cuerpo son miembros de Cristo. El hombre que se une sexualmente a una ramera, dice, ¿a poco vas a juntar los miembros de Cristo, es decir, tu cuerpo, miembros de Cristo, a una ramera? Porque el que se junta con ella, uno es con ella. De ninguna manera, hermanos. Entonces, hermanos, dice el versículo 18, huid de la fornicación. Huid. Dice la Biblia en cuanto al diablo, resiste al diablo, ¿verdad? Resístelo. Como que ahí vas a estar de pie y lo resistes, ¿verdad? No te dejes con el poder de Dios y vas a vencer, ¿verdad? Pero ante la tentación de la fornicación, ni resistas. Hoy no corre, porque si te quedas parado vas a caer. Digamos, porque digamos, pues sí. Entonces tienes que huir, tienes que apartarte. Por eso, vea, usted como hombre, usted como mujer, tiene que no estar en situaciones donde le dé lugar a la carne, vaya usted a pecar en contra de Dios de esta manera. Nosotros le pertenecemos a Dios. Hay otro pasaje muy similar que se encuentra, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Aleluya. ¿Cuándo están alegres? Gloria sea a Dios.
Mire lo que le dice a los tesalonicenses, versículo 1. Por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie, es decir, ofenda, maltrate, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hermanos, ya lo dije al principio, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Mire, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice a los hermanos, miren, es decir, si el varón está solo, es mejor que se case. Vea, porque si anda quemando con pasión, si tiene necesidad en su vida sexual, es mejor que se case. Claro que no se va a casar nada más para eso, tiene que amarla, tiene que bendecirla, tiene que ayudarle, veamos, pero es parte de la vida matrimonial. Dice que tenga a su esposa, dice aquí, en santidad y honor, que no sea como los gentiles, hermano, porque es decir, el hombre que es inconverso, y supongo la mujer también, es decir, si es inconverso, ¿qué lo detiene? ¿Qué lo detiene de no andar fornicando con otras mujeres aunque esté casado? Quizás lo detiene que, me va a cachar mi esposa, se va a dar cuenta. Pero vamos a suponer que pudiera hacerlo sin que ella se dé cuenta. ¿Usted cree que lo hace? Sin converso, de volada lo va a hacer. De volada. La gran mayoría, uno que otro, uno en que mil, quizás que no, hermanos, pero para inconverso es de lo más normal, hermanos. ¿Verdad? La Biblia dice que la mujer adúltera, hermanos, es como la persona que come pan y se limpia la boca y dice, aquí no pasó nada. ¿Verdad? Pero nosotros sabemos que hay un Dios que nos mira, y dice la palabra de Dios que Él es vengador de todo. Sí, mire, los jueces de esta tierra necesitan escuchar al abogado que está a favor y al que está en contra del acusado, y necesita escuchar los testigos. ¿Quién lo vio? A ver, muéstrenme pruebas. Pero el juez de los cielos, hermanos, él no necesita testigos porque él todo lo ve. Alabado sea Dios. No necesita que él de una vez es el juez y el jurado y el testigo, hermanos. Él está en todo lugar, bendito sea su nombre. Lo bueno es que nosotros tenemos un abogado que es Jesucristo el justo, que intercede por nosotros, bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, hermanos, la gente hoy en día dice, no, mira, si tú te sientes bien, está bien. ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien. Y como que el sentimiento de uno fuera el factor decisivo para decidir si lo que uno está haciendo está mal o bien. Mentira del diablo. Eso es puro sentimentalismo. Las emociones, hermanos, nos traicionan. El corazón es más engañoso, dice Jeremías, es más engañoso que todas las cosas. Digamos, ¿qué hace uno en el mundo? Se anda uno comparando con la gente. Y si aquel es más malo, entonces, yo no soy tan malo. No sé si escucharon una anécdota de dos hombres que eran riquísimos, pero también eran malvados, y su maldad, hermanos, era conocida por toda la comunidad. Resulta que estos hombres ricos y malos, uno de ellos muere, y el otro, pues el que quedó vivo, pues se quedó triste, y pues él determinó dentro de sí que quería pues enterrarlo y que fuera pues un gran servicio fúnebre. Y él quería que alguien hablara bien de su hermano, pero ¿cómo? Digamos, si con toda la maldad que hizo y todos conocían cómo era. Entonces él fue, el hermano sobreviviente fue
y encontró a un pastor de una iglesia por ahí. Como tenía mucho dinero, le ofreció $100,000 si hicieran los servicios fúnebres, pero con tal que dijera que su hermano que había fallecido había sido un santo. Y que el pastor dijo: mire, yo no puedo hacer eso, ni que me ofreciera $1,000,000, porque todos saben cómo fue su hermano, fue terrible. Bueno, y que va y se buscó a otro. Y a otro pastor por ahí, y le dijo lo mismo, la misma oferta de los 100,000. Y otro pastor dijo: no, mire, yo soy un hombre de integridad, ni que usted me diera, digamos, cualquier cantidad de dinero, yo no puedo estar mintiendo. Todos saben que su hermano fue un bueno para nada, es decir, no puedo. Bueno, tentador, ¿verdad? Entonces hasta se encontró, hermanos, un pastor de una pequeña iglesia, y el hombre malo pues sabía que pues veía a la iglesia, sabía que había necesidad, quién sabe cómo estaba el techo, el estacionamiento, todo eso, y sabía que había necesidad y le da la misma oferta. Ay, el pastor estaba ahí como, híjole, llenó. Dice: bueno, pues, ¿verdad? Se animó, ¿verdad? Se animó, y entonces estaba en el servicio fúnebre, y comienza el servicio fúnebre y está haciendo todas las palabras que comúnmente se dicen. Estamos aquí el día de hoy para hacer memoria de fulano, de no sé qué tanto, que Dios los consuele. Y el hermano, el sobreviviente, esperando a ver qué momento va a decir que su hermano fue un santo, ¿verdad? Esperando, acá está llegando el final del servicio fúnebre, digamos, ya casi está para despedir, y en eso dice algo, dice: bueno, quiero decir algo, mire, este hombre que se murió fue malvado, dice, fue terrible, dice, le fue infiel a su esposa, abusaba de su familia, hizo esto, hizo aquello, y estaba dale de todo lo que había hecho. Y al final dijo: pero sí les quiero decir que comparado con su hermano el sobreviviente, fue un santo. Sí. No sé si estuvo bien o mal, ¿verdad? Pero como que está algo mal, ¿verdad? Pero es lo que hace la gente, ¿verdad? La gente se compara con otras personas. No, pues mire el otro, mire su carácter. No, pues yo soy tranquilo, sí, pero a lo mejor eres avaro, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Nadie lo sabe, ¿verdad? Tranquilito, pero avaro, ¿verdad? O quizás el otro, no sé, fornicó, adulteró, algo pasó. Yo no haría eso, pero hay pecados que son pecados de la carne, hay pecados que son pecados del espíritu, es decir, del espíritu de uno. Hay diferentes, unos pecados se dan a conocer, dice la Biblia, luego, otros con el tiempo, hermanos, se dan a notar, pero de todos ellos, digamos, Dios lo ve y Dios nos va a juzgar. Es importante la santidad para Dios, ¿estamos de acuerdo? Quiero terminar con esto, hermanos, con este punto. ¿Será que la santidad es posible o no es posible? Y les quiero decir que sí es posible, porque Dios no nos pide algo, hacer algo que es imposible que nosotros no hagamos. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y empieza a obrar, hermanos, el resultado, que cuando nosotros nos concentramos en la persona de Cristo, poco a poco nos vamos santificando, vamos dejando de hacer y de pensar las cosas que a Dios le ofenden. Empezamos a crecer espiritualmente y nuestra vida moral, hermanos, va mejorando también. Empezamos a actuar, a hablar, a comportarnos a como Cristo nos dio ejemplo en la Biblia. Ahora, claro, cualquiera se preguntará: pero no somos todos pecadores. Sí, somos pecadores. Somos pecadores, eso que ni qué. ¿Será demasiado esperar que meros mortales vivamos vidas santas? Bueno, con nuestra fuerza sería imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo es completamente posible. Claro que lo es. Que no te domine el pecado. Puedes vivir una vida nueva, pero no lo puedes hacer solo. Dice a Gálatas capítulo 5: andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Solamente el poder
del Espíritu de Dios. Usted sabe, en Gálatas capítulo 5, del 16 al 25, se comparan las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu creo que lo tenemos memorizado. En el versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio. Entonces, conforme el tiempo va pasando en el andar cristiano, debemos de podernos controlar más. Y yo entiendo que hay altas y bajas. Yo entiendo que hay días malos y días buenos, hermano, pero no debemos de usar eso como un pretexto para decir, bueno, hoy es mi día malo, hoy sí le voy a entrar al pecado. No, de ninguna manera, hermanos. Es decir, no, este fin de semana voy a ir a tomar, de ninguna manera. No, pues allá que en el trabajo esta mujer o esta muchacha como que me está dando lugar. Reprenda al diablo, sácale la vuelta y cambia de lugar o no sé qué, mano, digamos. O usted, mujer, no anda de coqueta ahí en el trabajo. Es decir, pórtese como cristiana, alabado sea Dios. Vea, no se vista todo apretado para que la anden mirando, vamos. Es decir, honre a Dios con su manera de andar y de vestir y la manera de hablar. Alabado sea Dios. ¿Quién vive? Aleluya, gloria sea a Dios. Aleluya. ¿Sabe? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, dice de esta manera, 10:13. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, la tentación que tú has tenido es muy humana. La tentación llega. Pero fiel es Dios. ¿Estamos de acuerdo que Él es fiel? Sí. Y como Él es fiel, dice la palabra de Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Sí, pastor, pero es que yo estaba ahí en la lucha. Ya no puedo, hermano. Claro que pudiste. Nada más te entregaste, pecador. Aleluya. Digamos. Es decir, depende de ti, hermano. Si le das lugar a la carne o al espíritu. No te vas a dejar ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Viene la tentación, pero al lado de la tentación viene la salida. Dios siempre te va a dar la salida. Bendito sea el nombre de Dios. Es el Espíritu Santo. Aleluya. Y lo que sobresale es su santidad. Y como Él es santo, quiere que nosotros seamos santos también. No somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos. Cuando le veamos, seremos como Él es. Pero a veces hay pecados que enredan al cristiano. La Biblia dice que desechemos pues todo peso y pecado, Hebreos 12, que nos enreda. Y usted sabe qué es lo que le enreda. Y vuelve a caer en lo mismo. Y vuelve a caer en lo mismo. Y vuelve a caer en lo mismo. Le está enredando. Tiene que de una vez y por todas, Señor, ayúdame, Señor. Quiero ser libre de una vez. Aquí está el Señor. Si no te has convertido a Cristo, entrégate hoy. Solo no vas a poder. Yo soy bueno. Quién sabe, a lo mejor, ¿verdad? A tu manera de pensar. Pero no hay justo, no hay bueno, no hay nada. Solamente Dios es bueno. Pero hay un Dios que te perdona, que te transforma. Él te puede ayudar a dejar el pecado. Si necesitas dejar el trago, Él te puede ayudar. Necesitas dejar la fornicación, Él te puede ayudar. Necesitas dejar la avaricia, el amor al dinero, Él te puede ayudar. Cualquier pecado, Dios te puede ayudar y Él está aquí. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra. Por cierto, una palabra dura, una palabra de exhortación, pero una palabra necesaria, Señor. Porque tu Espíritu es santo, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar la santidad. Y perdónanos, Señor, cuando fallamos, pero, Señor, que nosotros no nos agarremos de tu misericordia y nos olvidemos que tú eres un Dios justo y santo. Aquí estás, Señor. Aquí estás. Si Dios ha hablado a tu vida, acércate al altar.
acércate aquí. Aquí está el Señor. Quiero orar por tu vida. Estás en una lucha. No soy nadie para condenarte, pero sí para apoyarte, para orar por ti, porque todos luchamos y a veces nos enredamos, pero Dios nos libra. Gracias, Dios.